vez estaba un grupo de líderes religiosos de diferentes religiones, se habían reunido en una universidad para hablar acerca de si había en el cristianismo algo que lo hacía diferente a todas las religiones, es decir, ¿qué podía haber en el cristianismo que lo hiciera diferente a todas las religiones que existían? Y estaban allí todos estos líderes musulmanes, ¿sí?, católicos, todos estos líderes discutiendo acerca de estos temas. Y entonces estaban mirando qué era lo que diferenciaba a la iglesia cristiana de las demás religiones. Entonces uno, por ejemplo, dijo, bueno, unos decían, yo creo que algo que tiene el cristianismo que puede ser único es la encarnación. Es decir, que Dios se hizo hombre, que Dios se encarnó en la persona de Jesús. Pero otros dijeron, no, lo siento, eso en nuestra religión también hay dioses que se encarnan, ¿sí? Creo que dentro de la mitología griega hay dioses que se encarnan y que tuvieron relaciones con personas humanas y nacieron semidioses. Entonces eso no es único de la religión cristiana. Entonces otro dijo, ok. Entonces la resurrección. Dije, no, hay otras religiones que también hablan de la resurrección dentro de los muertos. Y estaban en ese debate por mucho tiempo, no lograban dar con algo que fuera único de la iglesia cristiana. Y de un momento a otro entró C.S. Lewis, que es un hombre de Dios, que está en la presencia del Señor, un hombre muy inteligente, muy usado por el Señor, un hombre considerado de los pensadores más grandes que ha existido en la historia cristiana. Y C.S. Lewis dijo, bueno, ¿y ustedes de qué están hablando? Y ellos le dijeron, mira, estamos tratando de entender si hay algo en la religión cristiana, en la religión de ustedes, si hay algo que la hace diferente de los demás, pero no hemos encontrado nada. Y C.S. Lewis dice, pues muy sencillo, sí, hay algo que los cristianos tenemos que las otras religiones no tienen, y es la salvación por gracia. ¿Cómo así? Sí, todos ustedes, todas las religiones promueven que somos salvos por las obras, que hay que hacer cosas buenas para llegar al cielo o unirnos con ese Dios. Todas las religiones del mundo están centradas en las obras, en que si una persona es buena va al cielo, y si una persona es mala, pues va a ir al infierno, no se va a salvar. Así que la salvación de las religiones, de todas, es por obras. Y el cristianismo es la única fe que promueve que la salvación es solo y exclusivamente por gracia. Y que las obras no aplican para nada. Para nada aplican las obras para la salvación. Hablando de salvación. Ese fue el grito de los reformadores, hermano. Salvación solo ¿por qué? Por gracia. No hay obras que podamos hacer que nos puedan hacer salvos. Es imposible ser salvos por medio de las obras. Ese fue el grito de los reformadores, ya que la iglesia del Estado, la iglesia católica, afirmaba y afirma, escuche, la afirmación de la iglesia católica es que somos salvos por gracia, por medio de la fe en Cristo, sí, pero acompañada de las obras. Es decir, para la iglesia católica las obras aplican para salvación. Y los reformadores dijeron, no, somos salvos única y exclusivamente por gracia, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y ese fue el grito de los reformadores. Porque ustedes saben todo el rollo, y no sé si han visto la película, se la recomiendo, yo me la vi anoche por segunda vez. La película de Martín Lutero está en YouTube, coloque así, Martín Lutero, la película completa, dura 2 horas, hermano, es especial, usted va a entender todo esto, porque es la vida y obra de Martín Lutero. Y cómo la iglesia católica promovía, por ejemplo, las indulgencias que usted tenía que pagar para ser salvo, o las penitencias, ¿verdad? Que usted tenía que hacer esto y esto y esto para que le remitieran sus pecados, y que usted tenía que hacer buenas obras para poder llegar al cielo. Y eso era la afirmación de la iglesia en ese momento. Pero cuando los reformadores estudian la palabra, dicen, no, somos salvos única y exclusivamente por gracia, por medio de la fe en Jesucristo. Hoy vamos a estudiar Efesios capítulo 2, versículo del 1 al 10, y vamos a mirar 3 resultados de la gracia de Dios en nuestra vida. Y vamos a entender que no hay otra manera de salvarnos si no es por la gracia de Dios. La gracia concedida en Jesucristo. 3 resultados de esa gracia allí en Efesios capítulo 2. El primer resultado de la gracia, cuando creemos en Cristo, es que su gracia nos da vida. Escuche, su gracia nos da vida. Miren por favor el versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Hermano, mire, y Él os dio vida a vosotros. Cristo les dio vida cuando ustedes estaban muertos en sus delitos y pecados. ¿Saben una cosa? La Biblia muestra que una vida sin Cristo
Oiga, una de las cosas más terribles que la Biblia presenta es la vida sin Cristo. Y Él les dio vida cuando ustedes estaban, ¿qué? Muertos en sus delitos y pecados. ¿Saben? La Biblia presenta a alguien sin Cristo como alguien que está muerto, que no tiene vida, que su vida es inútil. Escuche, porque esto es muy fuerte. Una vida sin Cristo es una vida inútil, es una vida que no sirve para nada. Ustedes recuerdan cuando Jesús dijo: separados de mí, nada pueden hacer. Y es que la vida sin Cristo es una vida desperdiciada, es una vida malgastada, es una vida sin sentido. Yo siempre la he comparado con los zombies, ¿verdad? De las películas. Los zombies que tienen vida pero realmente están, ¿qué? Muertos. Esa es una vida sin Cristo. Y la Biblia, cuando habla de la vida sin Cristo, es muy clara. La Biblia presenta que el hombre sin Cristo tiene un corazón duro, como una piedra, endurecido. La Biblia presenta que el hombre sin Cristo tiene una mente entenebrecida, ¿verdad? Una mente entenebrecida, llena de tinieblas, una mente ajena a la vida de Dios, una mente que no puede conocer y que no puede percibir a Dios. Pero también la Biblia presenta que una vida sin Cristo tiene una voluntad esclava del pecado. Corazón duro, mente entenebrecida y voluntad esclava del pecado, es decir, no puede dejar de pecar porque es su naturaleza. Una persona sin Cristo no puede darle, no, hágame el favor y no, ella necesita el pecado. Su alma es esclava del pecado. Eso es como la Biblia presenta a una vida sin Cristo, a una vida que no ha nacido de nuevo y no ha sido regenerada por la gracia de Dios. Es una vida que está muerta en delitos y pecados. Esa es la triste realidad de un corazón sin Cristo. Pero ¿sabe qué? El apóstol Pablo dice que todos nosotros venimos de allá, que Él nos dio vida cuando estábamos muertos. ¿Por qué? Porque en algún momento todos acá estuvimos muertos. Nadie nace cristiano. Todos nacemos en pecado. Por favor, mire el versículo 2. En los cuales ustedes anduvieron en otro tiempo. En los cuales ustedes anduvieron en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Todos venimos de allá. Los cristianos a veces tenemos un dicho, inclusive el pastor lo dijo, el pastor Andrés que predicó hace 8 días, recuerdan, él dijo: yo nací en la cuna de la iglesia, ¿verdad? ¿Sí o no? Porque sus padres eran cristianos. ¿Y cuántos realmente han nacido? ¿Aquí hay alguien que haya nacido con familia cristiana, que cuando nació sus padres eran cristianos? ¿Sí? El dicho de nosotros es: por poco y nazco en la salacuna. Es más, casi me ayudan en el parto los diáconos de la iglesia, ¿no? En vez de llorar, dijo: aleluya. O sea, no, nací cristiano. Déjeme decirle que nadie nace cristiano. El hecho de que tus papás hayan sido cristianos toda la vida no garantiza que tú vas a ser cristiano. Lo que pasa es que a veces nosotros pensamos que porque traemos a los niños de chiquito a la iglesia ellos van a ser cristianos. No, ellos tienen que nacer de nuevo. En un momento de su vida tendrán, y por eso muchos chicos se enfrentan las crisis y llegan inclusive a la edad de la adolescencia, y muchos hijos de pastores llegan a la edad de la adolescencia además porque ser hijo de pastor es difícil. Lo voy a decir, ¿por qué? Porque la gente quiere que el hijo del pastor se comporte diferente a los demás niños. Entonces de pronto el hijo del pastor empezó a decir: ay, es el hijo del pastor, ay, ¿cómo así? Eso le espera a cualquier hijo, pero no el hijo del pastor. Y los hijos de pastores tienen una presión encima que no tienen los demás niños de la iglesia. Yo les pido el favor que ustedes traten a mi niña como cualquier niño de la iglesia, ¿sí? Porque son niños y ellos no nacieron siendo cristianos. Ay, porque la hija del pastor es cristiana. No. Y tenemos que orar y trabajar en ella y sembrar el evangelio, y creemos que un día Dios le va a permitir nacer de nuevo. Y cuando nazca de nuevo se va a hacer evidente en su vida su pasión y su amor por Dios. Pero nadie nace cristiano así haya nacido diciendo aleluya en vez de gemir. No, nadie nace cristiano. Todos nacemos en pecado. Todos nacemos bajo esa situación pecaminosa, bajo esa naturaleza caída. Todos nacemos con el pecado que heredamos de Adán y Eva, el pecado de la naturaleza caída. Todos nacemos así. Romanos 3 dice: porque no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles.
No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Romanos 3 del 10 al 12. Todos nacemos en pecado, hermano. Todos nacemos en pecado. Pero además, escuche, vamos a mirar cómo la Biblia y cómo Pablo aquí está presentando la vida de alguien sin Cristo. Además de nacer en pecado, nacemos en un mundo que es gobernado por Satanás. Escuche, porque mire que él está diciendo, siguiendo la corriente, por favor póngale mucha atención e intención al texto al estudiarlo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Sabe qué quiere decir eso? Siguiendo la corriente de este mundo. Es decir, todos íbamos en una corriente que generó ¿quién? El príncipe de ¿qué? De la potestad del aire. ¿Quién es el príncipe de la potestad del aire? Satanás. Jesús dijo, viene el príncipe de este mundo y él nada tiene que ver conmigo. Él es el Dios de este siglo y él ha generado una corriente cultural. Él ha generado una corriente de cultura, una ideología, una filosofía que envuelve el mundo, que la gente piensa de acuerdo a esa cultura, y a través de esa cultura, de esa corriente, él lleva a la gente arrastrada hacia el infierno y la condenación eterna. Satanás es el príncipe de la potestad del aire. Él gobierna sobre este mundo. Él tiene esa autoridad y no podemos ignorarla, hermano. Él quiere tener a la gente bajo su control. O sea, el propósito de Satanás, por él fuera nadie se salve, que nadie conozca el evangelio, que todo el mundo permanezca en tinieblas, que permanezca bajo su propiedad. Recuerda que dice la palabra que nosotros hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino del amado Hijo. Es decir, hemos sido arrebatados, arrancados de la propiedad y las garras de Satanás por la sangre y el poder de Jesucristo y el poder de la palabra de Dios en nuestra vida, que nos ha hecho libres. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará ¿qué? Libres del yugo del diablo. Pero por él que nadie se salve. Es más, dice la palabra 2 Corintios 4 del 3 al 4, si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Ojo, porque el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio, que es la gloria de Cristo. O sea, miren lo que ha hecho Satanás. A través de esa corriente, de esa cultura, Satanás ha cegado el entendimiento para que la mente del hombre esté entenebrecida y no pueda ver la gloria de Dios y no pueda ver a Cristo. Por eso la única manera de ser salvos es que el Espíritu de Dios ilumine el entendimiento y quite ese velo se caiga y la persona pueda reconocer su maldad y su pecado. Porque tristemente la gente piensa que está bien y todo el mundo piensa que va para el cielo, porque es muy buena, porque bueno, en fin. Hermano, las personas sin Cristo tienen una mente entenebrecida, ajenas a la vida de Dios. Y la gente piensa, la gente que dice, yo creo en Dios, ¿sí o no? La gente que le dice a uno, cuando le dice, tú necesitas creer en Cristo, yo creo en Dios, yo creo que Dios existe, para mí no hay problema en eso. Pero ya hablamos que esa no es la fe que salva. Porque aunque ellos digan creer en Dios, la Biblia presenta que están en una ignorancia espiritual, porque están muertos espiritualmente, porque no conocen el evangelio. Una cosa es decir que, claro, es que ¿quién va a negar que cree en Dios? Además, la Biblia dice que los demonios creen y tiemblan. ¿Por qué? Porque negar la existencia de Dios, dice la Biblia, es para tontos. Es tonto el que dice que Dios no existe, porque viendo las cosas hechas y negar la realidad de un ser inteligente detrás de ellas, dice la Biblia, eso es torpe. Por eso todo el mundo dice, yo creo en Dios. Bueno, no falta el que diga, yo no creo en ese Dios, porque es que, bueno, pero, hermano, la Biblia muestra que las personas están en una condición de muerte espiritual, ajena a la vida de Dios, y que usted y yo venimos de allá, que usted y yo venimos de esa vida. Una vida sin Cristo es una vida controlada por Satanás, es una vida influenciada por el mundo, la filosofía, la corriente, y es una vida totalmente esclava del pecado. Mire la condición, mire cómo la Biblia presenta una vida sin Cristo. Yo recuerdo que hace poco estaba charlando con algunas personas y me estaban hablando de un hombre que era de una fundación y que ayudaba mucho a la gente, un hombre que era muy buen hombre, era muy buen padre, era muy buen esposo. Yo recuerdo que esta persona me dijo, lo único que le falta a esa persona es a Cristo. Yo no dije nada, pero por dentro yo decía, lo único, porque habíamos muchos ahí y todos, ¿no? Lo único que hay gente que lo único que le falta es cristiana. Yo dije, no, le falta todo.
porque aunque parezca muy bueno, es perverso delante de Dios, porque no está justificado en la sangre de Cristo. Qué duro entender eso, pero es así. Esa es la realidad. Sin Cristo no somos nada, la vida es muerta, desperdiciada. Por eso dice el versículo, mire el versículo 2 y el versículo 3, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Versículo 3, entre los cuales también todos nosotros, mire que Pablo se está incluyendo, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. O sea, todos nosotros venimos de vivir una vida así, ¿amén o no? Todos nosotros, no importa si nació en una iglesia, si tiene abuelos cristianos, tatarabuelos cristianos, tatarabuelos cristianos, pastores, misioneros, usted nació en pecado bajo la corriente de este mundo. Y vivíamos de esta manera, dice Pablo. Todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Ojo a esto. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que todos los demás. Tenaz, mire, ¿vivíamos en qué? Versículo 3. Nosotros vivíamos en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de ¿qué? De la carne y de los pensamientos. Escuche, nuestra vida sin Cristo era una vida centrada en el yo. Era una vida que lo único que anhelábamos era suplir nuestras necesidades, suplir nuestros deleites carnales. O sea, era una vida egocéntrica. Y Pablo está diciendo, una persona sin Cristo es una persona que vive una vida totalmente egocéntrica. Busca satisfacer los deseos de su carne, busca satisfacer los anhelos de su pensamiento, busca satisfacerse a sí mismo. Eso es lo que anhela. Eso es una vida egocéntrica. Y la Biblia dice que los deseos de nuestra carne no se someten a la voluntad de Dios, no se someten a la ley de Dios y no pueden, porque nuestros deseos pecaminosos son totalmente contrarios a los deseos de Dios. ¿Soy claro? Nuestra naturaleza caída clama por pecado. Tiene unos deseos totalmente contrarios a la voluntad de Dios. Y Pablo explica eso, no recuerdo si es en Romanos, donde Pablo habla que nuestra naturaleza caída no se sujeta ni puede a la ley de Dios. Esa es la muerte espiritual. Hermano, qué terrible la condición de alguien sin Cristo. Qué terrible de dónde venimos. Qué terrible de dónde nos ha sacado el Señor. ¿Y cuál era el resultado de esto? Termina diciendo el versículo, y éramos por naturaleza hijos de... ¿Hijos de qué? Hijos de ira. Eso es muy tenaz, porque mire que Pablo empieza diciendo, éramos ¿por qué? Éramos ¿por qué? Por naturaleza. Cuando usted dice, es que eso es natural, ¿usted qué está diciendo? Que es el resultado que se espera. Es decir, naturalmente, con ese tipo de vida, lo único que se merece es la ira de Dios. O sea, Pablo está diciendo, toda persona sin Cristo, naturalmente, no es que Dios sea malo, Él es perfectamente justo. Y por ser perfectamente justo, es que por naturaleza lo único que merece es la ira de Dios. Tremendo eso. Es decir, que el resultado de esa vida de pecado es la condenación eterna, es la ira eterna de Dios sobre las personas. De hecho, Juan 36 dice, el que tiene al Hijo tiene la vida, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios pesa sobre él. Y en cualquier momento esa ira se desatará con todo su furor y eternamente lo aplastará. Esa es la justicia de nuestro Dios. Bienvenidos a tener una relación con un Dios perfectamente justo y perfectamente santo. Nuestro Dios no es un Papá Noel ni un Dios que se puede transar. Te paso 10,000 y me dejas pasar ahí, apuntame en el libro de la vida con 100,000. 1000 Padre Nuestro y me apuntan en el libro de la vida. No, no y no. Es imposible sobornar la justicia divina con nuestras obras. No podemos hacer eso. Una vida muerta espiritualmente en el presente, eso es una vida sin Cristo, es una vida muerta ahora, sin sentido, sin propósito, sin vida, sin valor. Pero será una vida muerta eternamente sin Cristo. ¿Soy claro? Entonces, es una condición perdida ahora, pero es un alma que estará perdida y apartada de Dios por toda la eternidad, en la condenación eterna, en el infierno.
Esa es la segunda muerte, ¿verdad? La muerte segunda que dice Apocalipsis. Todo aquel que no se haya escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, el cual es la muerte segunda, la condenación, la perdición eterna. Necesitamos ser conscientes de esto. ¿Por qué? Porque esto primero nos ayuda a entender la gracia de Dios. ¿De dónde nos ha sacado? Nos dio vida, nos libró de la condenación, nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Entonces nos permite valorar esa gracia. No hicimos nada. ¿Sabe? Lo único que usted y yo proveímos para nuestra salvación fue nuestro pecado que la hizo necesaria. Lo único que usted y yo pusimos para nuestra salvación fue el pecado que la hizo necesaria, que hizo necesaria la muerte de Cristo en la cruz. De resto no hemos puesto nada. Eso nos ayuda a ver la gracia de Dios, pero también nos ayuda, escuche, a orar. Yo no sé usted cuánto tiempo ora por sus familiares que no conocen a Cristo. Yo no sé usted cuánto tiempo ora por sus hijos. No crea que por traerlos a la iglesia ya son creyentes. ¿Cuánto tiempo ora usted porque sus hijos conozcan a Cristo y lo conozcan rápido antes de que el mundo se los absorba? ¿Cuánto tiempo usted ora porque sus amigos conozcan a Cristo? Porque un día no habrá más tiempo. Un día sonará la trompeta final o las personas morirán, irán al juicio. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después del juicio. Y si llegan sin Cristo, están perdidos por la eternidad. Así que esto nos ayuda a tener un corazón misericordioso, un corazón que ora. Por eso lo que vamos a hacer dentro de 8 días, usted va a orar y va a ayunar, hermano, y va a orar por esas personas para que puedan venir a Cristo. Para que, como dice la Escritura, Dios les conceda el arrepentimiento. Porque ¿saben una cosa? El arrepentimiento es una gracia de Dios. Nosotros no podríamos ver a Cristo si el Espíritu Santo no hubiera quitado el velo que teníamos para poder arrepentirnos. Recuerden, pues es donde Dios, no por gracia salvos por medio de la fe, pues es donde Dios, aún la fe para creer en Cristo, es un don de Dios, no es de nosotros. Ay, ay, ay. Con esto estamos desmantelando. Siempre hemos pensado que nosotros tenemos parte, algún mérito pues para salvarnos, algo pusimos pues. Sí, nos arrepentimos, creímos en Cristo, pero creímos porque Él nos permitió creer. Porque si no hubiera sido por esa gracia, no estarías aquí sentado, seguirías bajo la corriente del príncipe de este mundo, tal vez preparándote para la feria de Cali, para la rumba, la tomata, el alcohol, el sexo, las drogas. Y estarías en la misma vana manera de vivir que muchos hoy en día están viviendo. Pero Él nos dio vida juntamente con Cristo. Muy bien. Juan dice, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Solo en Cristo hay vida. Lo segundo, estamos hablando de resultados. El segundo resultado de la gracia, ya vimos el primero, nos dio vida. El segundo resultado que presenta el apóstol Pablo en esta carta de los Efesios, en este texto particular, es que su gracia, hermano, nos adhirió. Ojo, voy a hablar algo que es muy profundo y que si usted y yo entendemos esto que yo voy a explicar aquí en estos breves minutos, usted va a entender algo que lo va a hacer libre en su mente, en su corazón, para vivir y adorar a Dios como nunca antes. Y es que su gracia nos adhirió a Cristo. Escuche, su gracia nos adhirió a Cristo. Y eso tengo que explicarlo muy bien, porque es una de las grandes doctrinas de la fe cristiana. Es una de las grandes cosas más profundas y a veces difíciles de entender que suceden gracias a la gracia, valga la redundancia, de Dios. Él nos adhiere a Cristo por la fe. Miren por favor el versículo 4 dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, versículo 5, aun estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Aun estando muertos en delitos y pecados, nos dio ¿qué? Vida juntamente con ¿quién? Con Cristo. Escuchen esto. Primero que todo, Pablo explica que fue Él quien nos dio vida. Amén. ¿Cuántos de aquí han visto un muerto? Por ejemplo, ¿quién de aquí ha visto un muerto decir, páseme el agua, páseme el agua? ¿Quién de aquí ha visto un muerto decir, póngame el medicamento, póngame el medicamento? No, si usted ve eso, usted, y resucitó, pasó algo aquí. No, el muerto está aquí. ¿El muerto está qué? Muerto. Un muerto
no habla, no se mueve, no dice nada. Un muerto no tiene voluntad. Porque ¿está qué? Está muerto. Y dice la Biblia que Él nos dio vida. Ojo, ojo, ojo. Hermano, Él nos dio vida cuando estábamos muertos. ¿Qué hizo Él? Él vino y nos resucitó y nos volvió a la vida. Esto es muy interesante y es una de las grandes controversias de la fe. Que es primero, yo creo y Dios me da vida, o Dios me da vida y yo creo. ¿Qué es primero, la fe o la regeneración? Es una de las grandes controversias del cristianismo. Ojo, porque si Él dice que ¿quién nos dio vida? Dios. Un muerto no puede tener fe. O sea que primero tiene Dios que darle, infundirle vida, para que Él pueda creer. Por eso la Biblia dice, Pablo dice en el versículo 8, y la fe no es de vosotros, es un don de ¿qué? De Dios. Es decir, Dios sopla, produce vida para que el muerto crea y se arrepienta. Así que es primero la fe, primero la regeneración y luego la fe. Porque Él, Cristo, es el autor y consumador de la fe. Hermano, le acabo de explicar unas cosas más profundas de la fe cristiana que espero que la haya asimilado. Porque cuando usted entiende esto va a entender verdades mucho más profundas que vamos a estar viendo más adelante. Él nos dio vida cuando estábamos muertos. Estábamos muertos y Cristo vino y nos resucitó para que creyéramos en Él. Nadie puede venir a mí si no le es dado por el Padre. Nadie puede arrepentirse si no es el Espíritu quien lo convence de justicia, de pecado y de juicio. Así que viene Él, nos da vida y con la vida creemos en Cristo y nos aferramos a Él. Así que aún la misma fe es gracia de Dios. Hemos creído en Cristo no porque usted lo buscó, sino porque Él lo buscó a usted. ¿Quién busca las ovejas? ¿Recuerdan la parábola de la oveja perdida? Es el pastor quien va por la oveja. ¿Quién busca la moneda perdida, el dracma perdido? Es la mujer quien desorganiza la casa, levanta todo para encontrar su moneda. Dice que el pastor deja las 99 y viene por la que se le había perdido. Esa es la gracia irresistible de Dios, que viene a nosotros y nos da vida para que podamos creer en Cristo. Es una obra del Espíritu. Jesús lo explicó en la conversación con Nicodemo. El Espíritu sopla de donde quiere. Es el Espíritu quien da vida, le dijo. El que no nace del Espíritu de Dios no puede ver el reino de Dios. Hermano, nadie puede venir a Cristo si no le es dado por el Padre. La Biblia dice que nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Por eso el texto dice, versículo 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran ¿qué? Amor, con que ¿qué? Con que nos amó. Eso, si usted y yo logramos entenderlo, nunca más sufriríamos de crisis emocionales. Nunca más. Su gran amor con que nos amó. No tendríamos las jovencitas que a veces cristianos, ay, no consigo novio, se meten con cualquier pelagato por ahí. Ay, es que está un bonito pastor y eso me dijo unas cosas, man, que ni siquiera conocía a Cristo. Y a veces sufrimos de unas falencias de amor. Porque no entendemos esto, con su gran amor, con que Él nos amó. No hay nada que pueda llenar tu corazón si no es el amor de Dios. El amor de Dios satisface el alma por completo. Olvídese de crisis ya. Su gran amor con que te amó, llevó a Cristo a una cruz. Porque Dios te amó antes de crearte, antes de fundar este mundo. Y en Cristo te escogió para salvarte. De las cosas más profundas de la fe explica aquí el apóstol Pablo. Hermano, esa vida nos la dio porque estamos en ¿quién? ¿Estamos en qué? Juntamente con Cristo. Y aquí viene lo que les decía. Una de las cosas más maravillosas de la salvación por gracia es esta: estamos en Cristo. Por la fe estamos adheridos a Cristo. Por la fe estamos, porque esto hay que saberlo entender.
No es como otras religiones dicen que ellos se unen a su Dios. No, hay religiones que dicen que ellos se unen a su Dios y dejan de ser ellos y ahora son Dios. No, no, no. En el cristianismo hay algo que se llama la unión mística con Cristo. Es decir, que por la fe nosotros estamos unidos a Cristo. ¿Recuerdan la oración de Jesús en Juan capítulo 17? Señor, que ellos sean uno en nosotros, tú en mí y yo en ti, para que sean perfectos en unidad. Ellos están en mí, ellos están adheridos a mí. Por la fe nosotros estamos en Cristo. Ahora no dejamos de ser nosotros, seguimos siendo nosotros. No somos dioses ni semidioses, somos humanos. Pero estamos en Cristo, adheridos por la fe a Cristo. Cuando creímos, cuando nos arrepentimos de nuestra maldad, de nuestra vida egocéntrica, de nuestro pecado, cuando Dios nos trajo a la vida, nos levantó de entre los muertos y nos dio vida en Cristo. Cuando creímos en Cristo nos unió a Él. Hay una unión mística. Es una de las cosas más difíciles de explicar, pero el cristiano está unido a Cristo. Es como el matrimonio, los dos serán una sola carne. Pablo dice, ese es el misterio de Cristo y la iglesia. Es como el misterio del matrimonio. Ya no son dos, ahora en Cristo somos uno, estamos unidos, estamos adheridos, estamos fusionados a Cristo. Eso es lo que significa el bautismo en el Espíritu Santo. Él nos bautizó en un mismo espíritu para ser parte de un mismo cuerpo. Esa es la unión mística con Cristo. Lo más maravilloso que a usted y a mí nos ha pasado es que estamos en Cristo. Por eso dice 1 Corintios 12:13, hablando del bautismo en el Espíritu, pues por el mismo Espíritu fuimos todos bautizados por el Espíritu en un solo cuerpo, judíos, griegos, esclavos, libres, a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Todos los que hemos creído en Cristo, sea la denominación, la raza que sea la denominación que sea, estamos por la fe adheridos a Cristo Jesús, y esa es la esperanza de nuestra salvación. Eso es lo que el Pablo está diciendo, no dio vida juntamente con Cristo. Y estar adheridos a Cristo por la fe significa muchas cosas. Número uno, estar adheridos a Cristo por la fe significa que nosotros nos identificamos con Él en su vida justa. Yo espero que usted tome nota, o si no le va a tocar volverse a escuchar la prédica por YouTube y tomar nota. Por medio de la fe estamos adheridos a Cristo, y gracias a estar adheridos a Cristo nos identificamos con Cristo en su vida santa. Eso lo explicó el pastor Andrés hace 8 días. La imputación, ¿recuerdan que le explicó que era la imputación? Que alguien le abonó a su cuenta. Que alguien le abonó a su cuenta. ¿Qué fue lo que hizo Dios en Cristo? Cuando yo creo en Cristo, toda la vida justa, Jesús vivió una vida justa, sujeto a toda la ley de Dios. Él cumplió perfectamente la ley moral de Dios. Él nunca pecó ni se halló engaño en su boca. Y Él vivió una vida justa desde que nació. Él fue el único. Él sí nació gritando aleluya. Él nació gritando gloria a Dios y murió gritando consumado es, Señor, he terminado tu obra. Su vida fue justa, en obediencia perfecta, sin fallar un solo día, sin fallar en un solo pensamiento, sin fallar en una sola intención o motivación de su corazón. Nunca pecó, nunca falló, ni se halló engaño en su boca. Nunca pecó ni en su pensamiento, ni en su voluntad, ni con sus palabras, ni con sus motivaciones, ni con sus actos. Nunca, ni un solo pecado. Por eso Él es acepto por la justicia de Dios. Jesucristo, si pudiéramos decirlo así, fue el único salvo por obras, por su justicia perfecta. Y cuando tú crees, tú lo que haces es adherirte a Cristo. Así que la vida justa de Cristo, así que su vida perfectamente moral delante de Dios, su vida perfecta de adoración y sumisión a Dios, te es imputada a tu cuenta. Toda su justicia es imputada a tu cuenta. Ahora Dios te ve en Cristo. Si Dios nos mirara a nosotros fuera de Cristo, en nosotros no hay nada bueno. Pero Dios nos ama porque nos ve en Cristo. ¿Sabe qué dice el apóstol Pablo? El apóstol Pablo dice, fuimos creados para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos. Por esa gracia nos hizo aceptos en el amado, que es Cristo. Al usted estar en Cristo, cuando Dios lo ve, a usted ve a Cristo. Soy claro, Dios nos ve a través de Cristo, porque la justicia de Cristo nos fue imputada y nuestro pecado fue perdonado y borrado. Esto es impresionante. Ahí usted deja de sufrir de sentimiento de culpa.
o de pensar que es que usted tiene que agradar, hacer un esfuerzo, no sé, como que sobrehumano para buscar agradar a Dios. No, escucha, ya Dios está agradado de ti en Cristo. Que te tienes que cuidar del pecado, porque el pecado te destruye y te daña. Y daña, acaba con todo lo que hay en tu vida. Acaba con tu relación con Dios, acaba con tu familia, acaba con todo, con tu sexualidad, hasta con tu salud, hasta te mata. Porque la paga del pecado es muerte. Pero nosotros hemos agradado a Dios no por nuestra justicia, sino porque hemos sido aceptos en el amado. Yo estos días pensaba eso y decía, Señor, definitivamente tú nos amas porque tú amas perfectamente a tu Hijo y nosotros estamos en Cristo. ¿Sí o no? Tremendo. Cómo eso despoja la culpa. Por eso Pablo dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ahora él dice, los que ya no viven conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Claro, en el corazón de uno el Espíritu Santo clava un deseo por vivir en santidad, ¿sí o no? Clava un deseo por honrar al Señor. El que es verdaderamente creyente no quiere pecar contra Dios, ni siquiera en su pensamiento dice, Señor, yo no quiero. Y cuando peca se siente re mal. Pero él entiende en el fondo de su corazón que no es eso lo que hace que él sea agradable delante de Dios, o que Dios lo ame, sino que él está en Cristo y es acepto en el amado que es Cristo. Ahí también se nos quita a nosotros el que se gloria, no, es que yo sí soy un cristiano impresionante. No, ¿qué impresionante eres? Deja las bobadas. Es igual a cualquiera. Somos aceptos en el amado. Pero no solo nos identificamos con su vida, ¿saben? Nos identificamos también con su muerte. Uy, claro, con su vida Él nos imputa la justicia. Ojo con todo esto. Pero también nos identificamos con su muerte. ¿Qué quiere decir que nos identificamos con su muerte? Que nuestra vida está colgada en la cruz con la de Cristo. El apóstol Pablo dice, ya no vivo yo, con Cristo estoy juntamente crucificado con Él. Es decir, que nuestra vida de pecado, nuestra maldad al creer en Cristo se clavó en la cruz. Fuimos clavados con Él en representación nuestra. Así como en Adán, nuestra representación, caímos y fuimos condenados todos. En Cristo, colgado en esa cruz, en ese madero, creemos en Él y nuestra vida, nuestro pecado, nuestra maldad, nuestra iniquidad, nuestra rebelión, nuestros malos pensamientos, las perversas motivaciones de nuestro corazón fueron puestas junto con Cristo en la cruz. Así que nos identificamos con Él en su muerte para perdón de pecados. Y es por eso que Dios nos ha perdonado. ¿Sabe por qué? Porque Dios ve nuestra vida colgada en la cruz junto con la de Cristo. Porque Cristo pagó el pecado. Al tú creer, tú pusiste tu pecado y lo clavaste en la cruz. Con Cristo estamos juntamente crucificados. Pero también, hermanos, nos identificamos con Él, no solo en la vida, no solo en su muerte en la cruz, sino también en su resurrección. Miren el versículo siguiente, miren por favor el versículo 6. Y juntamente con Él, con Cristo, nos resucitó. Ay, ay, ay. Oiga, Pablo está explicando unas cosas aquí impresionantes. ¿Con Cristo nos qué? ¿Y sabe qué dice Pablo por allá en Corintios? Si Él vive, si Él resucitó, tenemos la esperanza que usted y yo también resucitaremos. Porque fue la resurrección la que dio el grito de victoria contra la muerte. ¿Dónde estaba muerte tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Sorbida, dice el apóstol Pablo, en la muerte, en victoria, por medio de la resurrección de Cristo. Así que esa misma victoria la tenemos nosotros. Y gracias a que Cristo resucitó y nosotros estamos en Cristo, usted y yo resucitaremos con Él. La esperanza de que vamos a vivir eternamente, de que vamos a vivir por los siglos de los siglos, yace en la vida, en la muerte, pero también en la resurrección de Cristo. La esperanza de que tenemos vida eterna y de que vamos a ser transformados y tener un cuerpo que va a vivir por la eternidad con Él, nace de la resurrección. La resurrección fue la victoria de Cristo sobre la muerte. Sorbida de la muerte, dijo Él, en victoria. Esa es la garantía de nuestra vida eterna. Además, eso es lo que significa el bautismo. No es del Espíritu. El bautismo del Espíritu ya vimos qué significa: la unión mística con Cristo.
Pero el bautismo en agua, ¿sabe qué significa? Eso. Cuando usted lo meten en el agua, cuando lo metemos en el agua, por haber creído en Cristo, significa que usted murió, que usted se identificó con Cristo en su muerte, su pecado fue a la cruz. Y cuando usted sale, significa que usted se está identificando con su resurrección, una resurrección para vida eterna, una resurrección para vida nueva. Es gracias a su resurrección que tenemos la garantía de que vamos a resucitar. Le tengo una buena noticia, usted va a resucitar. ¿Amén o no? A veces nos alegramos cuando dicen, o cuando vienen a ciertos predicadores, ¿no? Que usted va a tener la casa, el carro y todo, amén. Y la victoria, amén. Y dice uno, usted resucitó. Bacano, bacano. ¿Usted qué prefiere, un carro o la resurrección? Y es que la riqueza de la gloria de Dios son unas cosas maravillosas que no podríamos comparar con nada de esta tierra ni con nada de este mundo. Mi anhelo es que a usted este mensaje lo haga saltar de esa silla y diga: tengo la gracia de Cristo, tengo vida eterna, tengo el amor de Dios en mi corazón. He sido crucificado y resucitado con Cristo. Pero no solo termina allí, el apóstol Pablo dice, versículo 6: y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Esto es lo más profundo. Y nos hizo sentar en los lugares celestiales. ¿Sabes? La Biblia dice que tú y yo estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo. Eso es una cosa que hasta a mí me cuesta mucho trabajo explicarla. De hecho, me cuesta trabajo comprender la magnitud de esa frase, porque eso es algo muy, muy impresionante. Estamos sentados en los lugares celestiales. Cristo resucitó y ascendió y fue glorificado y está a la diestra del Padre, y desde allí nosotros estamos sentados espiritualmente. Al haber creído, estamos sentados allí con el Padre. Así que escuche, esa es la garantía de que un día estaremos al lado del Padre en una profunda e íntima comunión por los siglos de los siglos. Esa es la garantía de que estaremos en la comunión íntima, en la misma presencia, porque ya estamos allá. No nos falta sino morir para estar presentes, porque ya en Cristo estamos sentados en los lugares celestiales. O sea, una cosa, nuestra mente como que al estar en Cristo, al Cristo estar allá, pues Jesús dijo: porque todo lo mío es tuyo, voy a preparar morada para vosotros. Y desde allá, mientras nosotros estemos acá, porque un día estaremos allá, mientras estemos acá, Él desde allá, ¿sabe qué dice la Biblia? Es nuestro sacerdote. Él intercede por nosotros delante del Padre. Él nos da fortaleza, Él nos da confianza, Él nos da aliento, Él nos protege de toda acechanza del diablo, porque en esa posición de autoridad estamos nosotros, sentados con Cristo en los lugares celestiales, sobre todo principado y sobre todo nombre que se nombra. Una posición de autoridad del Señor para su pueblo. Por eso Pablo dice, cuando ora por los efesios, dice: yo oro por ustedes para que el Espíritu Santo abra los ojos de su entendimiento y ustedes puedan entender las riquezas de su gracia, las riquezas, todo lo que ustedes tienen en Cristo. Cuando el creyente logra entender todo lo que tiene, no por lo bueno que es, no porque es que yo sí, no, sino por la gracia de Cristo. Cuando el creyente logra entender eso, vive una vida de victoria y vive una vida con una mente agradecida y dedicada al Señor. Se disipan las dudas, se disipan las crisis, tantas bobadas que el diablo, esos dardos de fuego que el diablo manda. Hasta ya Dios no lo ama. Si ve usted cómo está, el diablo mandando culpa, acusación, dardos. Cuando usted logra entender esta verdad de la gracia, que por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto es de Dios, no es un don de ustedes, que estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales, es maravilloso. Es maravilloso. Así que nos identificamos con Cristo. Repasemos: nos identificamos en su vida para justificación, nos identificamos en su muerte para perdón de pecados, nos identificamos en su resurrección para vida eterna, y nos identificamos en su glorificación para estar al lado del Padre en profunda intimidad por los siglos de los siglos. Estamos en Cristo, estamos en Él. Si hemos creído de verdad, estamos en la gracia de Cristo. Es por eso que el apóstol Pablo llega a la conclusión de que Dios definitivamente es rico en misericordia. Amén.
Dios es rico en misericordia. Mire lo que dice versículo 7, para mostrar en los siglos venideros, o sea en estos, las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Para mostrar las abundantes riquezas de su gracia. Mano, ¿usted no le parece esto abundante riquezas de la gracia? Yo creo que una de las cosas que ha hecho el Evangelio de la Prosperidad que a mí me saca de casillas, porque nos hace quitar los ojos. No digo que Dios no prospere, estoy hablando de dos cosas. Una cosa es que la prosperidad del Señor, otra cosa es el Evangelio de la Prosperidad. El Evangelio de la Prosperidad hace quitar los ojos de la verdadera riqueza del Evangelio. ¿Estoy claro? Entonces la gente ya no se emociona con la verdadera riqueza del Evangelio, con que hablemos estas cosas, sino que se emociona, pero a mí me emociona el carro, la casa, que me digan que me van a cumplir mis sueños, que mis metas, que voy a salir adelante, que ese humanismo que ha hecho tanto daño hace que el creyente ya no se emocione por la verdadera riqueza de la gracia de Dios que es en Cristo Jesús. Pablo dice: Dios es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Hermanos, tú y yo, si estamos aquí sentados, si hemos creído en Cristo, déjame decirle una cosa: tú fuiste muy amado por gracia. Si tú estás aquí es porque tú fuiste escogido por gracia, por la gracia de Dios. Aquí no te trajo, no sé, tus dones, tus talentos, tus habilidades o lo bueno que hayas sido, porque todos estábamos muertos en delitos y pecados. Si estamos aquí es porque lo que hasta aquí nos trajo y lo que nos seguirá ayudando hasta llegar al cielo es la bendita gracia de nuestro Dios, que es rico en misericordia y nos perdonó nuestra maldad y nos perdonó nuestra rebelión para aceptarnos en Cristo, en el amado. La parábola del hijo pródigo. Todos estábamos comiendo algarrobas de los cerdos muertos espiritualmente, pero el Padre nos recibió de nuevo en casa, a pesar de habernos rebelado contra Él. A pesar de habernos ido, nos recibió, y no solo nos recibió, y no solo nos salió al encuentro a abrazarnos y se humilló para poder amarnos, sino que además le restituyó el mejor vestido. Le puso un anillo que significa autoridad de la familia en su mano. Le puso calzado y le hizo fiesta y dijo: este mi hijo estaba perdido y ha vuelto. Regocijémonos. Eso lo vivimos todos. Eso se llama gracia. Eso se llama gracia. Lo único que usted y yo pusimos para nuestra salvación fue el pecado que la hizo necesaria. Y lo mejor, es gratis. O sea, usted no tiene que pagar ni indulgencias, usted no tiene ni que pagar pactos para usted ser salvo, usted no tiene ni que rezar 50 Padre Nuestros para ser salvo. ¿Estoy claro? Usted no tiene ni que hacer buenas obras, ojo, que esto lo voy a explicar al final, para ser salvo, recalco. Usted es salvo por pura gracia, dice la Biblia, siendo justificado, dice Romanos, gratuitamente por la fe en Jesucristo. Vengan y beban y coman gratuitamente, dice el Señor en Isaías. Gratuitamente es la salvación para todo aquel que cree. Gratuitamente. Tenaz, ¿no? Ahora, para nosotros fue gratis, pero hubo alguien que pagó un costo muy alto: la muerte de su hijo en la cruz. Pero para nosotros fue gratis. Y cierro con esto. ¿Tercer qué? ¿Estamos en qué? ¿Diciendo tres qué? Tercer resultado de la gracia de Dios en nuestra vida. Su gracia, ojo con este, nos salvó de su propia justicia. Eso es lo más teso. ¿Sabe de qué te salvó Dios? ¿Sabe de qué me salvó Dios? De Él. De Él. Tenaz, ¿no? ¿Sabes de qué nos salvó Dios? De Él mismo. ¿Nos salvó el diablo? Sí, nos salvó el diablo, pero el diablo era el problema más, era uno de los problemas menores. Nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. El problema más serio no lo teníamos con el diablo. El diablo estaba feliz con nosotros allá. El problema serio lo teníamos con Dios. Éramos hijos de ira. Éramos merecedores. ¿Qué merecíamos? ¿Qué merece una persona que vive
por su pecado, por su naturaleza, por su rebelión? ¿Qué merece una persona que está muerta espiritualmente, que está totalmente rebelada, que vive para sí misma, para su carne, para su gloria? ¿Qué merece una persona que vive en pecado? La condenación eterna. No hay nada más, o sea, no hay, ay, Dios es injusto por mandarme al infierno. No, es la justicia de Dios que va a enviar a la gente al infierno. Ante gloria a Dios porque es justo y Él en su justicia va a hacer justicia. Pero Él ha abierto una puerta de misericordia para el que cree en Cristo. Él nos salvó de su ira, Él nos salvó de su perfecta justicia. Nadie podrá pasar la perfecta justicia de Dios. Miren por favor el versículo 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Saben, hermanos, le va a sonar extraño esto, pero es una verdad teológica y se la voy a explicar. Hay dos caminos para salvarse. Sí, hay dos caminos para salvarse. Uno son las obras y otro es la gracia. Son dos caminos y usted puede elegir con cuál se salva. Pero usted está diciendo que no, me confundió. Ojo, espérese. La única manera que una persona se puede salvar por las obras es cuando vive una vida intachable desde que nace hasta que muere. Es cuando cumple con la perfecta ley de Dios desde que nace hasta que muere. Es cuando nunca en toda su vida, digamos que vivió 80 años que vivió 50, cuando nunca en sus 50 años ni siquiera fue desobediente a sus padres, ni siquiera mintió, ni siquiera robó, ni siquiera tuvo una actitud pecaminosa, ni siquiera tuvo un solo pensamiento pecaminoso en su mente. Si usted elige el camino de las obras, le toca a ese. Ahora, yo no sé de los que están aquí, ¿quién ya la embarró? ¿Quién ya dice, no, por ahí? ¿Cuántos pecados tiene usted encima desde que nació? Solo uno. Y mereces la condenación eterna. Pablo dice, el que incumpla uno, por ese uno, ya incumplió toda la ley. A usted a la cárcel no lo meten por contravenir toda la ley. A usted lo meten por un delito que cometa. Porque un delito te hace acreedor de la justicia. Y más de la justicia perfecta. Es por eso que nadie se puede salvar por las obras, porque todos nosotros, escuche, nacemos con una condición caída, con una inclinación a la maldad. Nosotros nacemos y nacemos pecando. Como decía Martin Lloyd-Jones, el pecado nos persigue a veces hasta la misma presencia de Dios. Recuerda que Jesús dijo, cuando ustedes oren, no oren como los fariseos. A veces nosotros oramos y oramos con actitudes equivocadas, oramos de manera arrogante, oramos sin el debido el profundo conocimiento de nuestro Dios. El pecado nos persigue a todo lado. Por eso, por ese camino, nadie se va a salvar. ¿Recuerdan el joven rico? Maestro, bueno, no hay ni, ¿por qué me llamas bueno? Bueno, no hay ni a uno, dijo Jesús, sino solo mi Padre que está en los cielos. Ahora, el otro camino para salvarse es la gracia. Es decir, hay dos caminos para salvarse: las obras, imposible, y la gracia. Es creer en la obra de Cristo, lo que les acabé de explicar. Justificados por la fe en Cristo Jesús. Ese es el camino de la gracia. Es creer en Cristo para identificarnos con Él en su muerte, en su vida, en su resurrección y en su glorificación. Ese es el camino de la gracia. Yo creo en la obra de Cristo, que fue perfecto. Él sí fue perfecto. Fue el único perfecto sobre la tierra, que cumplió a perfección la justicia de Dios. Esa es la salvación por gracia. Por eso, hermano, es imposible salvarse por las buenas obras. Es imposible. Es imposible. ¿Sabe por qué? Porque las buenas obras sin Cristo provienen de un corazón duro. Miren, ¿de dónde? Ese es un tema muy complejo, porque hay gente que se cree muy buena. Recuerdo un hombre que estaba a punto de morir porque era un hombre aparentemente muy bueno, que ayudó mucho a la gente, y unos pastores de la confra fueron a hablar con él para llevarlo a Cristo. ¿Y sabe qué dijo este hombre? A mí no me venga a hablar de ningún Cristo. A mí no me venga a hablar de eso. Yo he sido muy bueno. Según especulo que según su pensamiento él decía,
Pues si existe Cristo, si existe Dios de verdad, yo me tengo que salvar por todas las cosas buenas que hice. Pero ¿saben? Las buenas obras nuestras, cuando estamos sin Cristo, las buenas obras de un corazón sin Cristo provienen de un corazón duro, de una mente ¿qué? ¿Una mente qué? Entenebrecida y una voluntad esclava ¿de qué? Del pecado. 3 cosas que muestra la Biblia: corazón duro, mente entenebrecida y voluntad esclava del pecado. La pregunta es, además que Pablo dice que vivíamos para nosotros, de una vida egocéntrica, de una vida para su propio placer. La pregunta es, ¿ustedes creen que de un corazón así, además que está muerto espiritualmente, es esclavo del diablo y vive bajo el sistema del mundo, ¿ustedes creen que de un corazón así las buenas obras van a glorificar a Dios? En una condición así, ¿alguna de esas obras glorificaría a Dios? ¡No! Es imposible, porque provienen de un corazón egocéntrico. Entonces las buenas obras, hermano, lo que buscan es una gloria personal. Yo quiero que para cerrar miremos la vida de un rey rápidamente. Vaya conmigo por favor a 2 de Crónicas 25:2. 2 de Crónicas 25:2. Habla del rey Amasías. Habla del rey Amasías. Mire el versículo 2, solamente el versículo 2. Este pasaje me ha tenido pensando toda la semana. E hizo lo recto, hablando de Amasías, ante los ojos de Jehová. Tremendo, ¿no? ¿Hizo qué? Lo recto ante los ojos de Jehová. Aunque, ¿recuerdan los que vinieron al seminario? ¿Qué es ese aunque? Una palabra de ¿qué? De conexión. Eso cambia todo el panorama. E hizo lo recto a los ojos de Jehová, aunque no de perfecto corazón. Uy, déjeme decirle que esto le parte el coco a uno. ¿Puede haber alguien que haga lo recto delante de los ojos de Dios, aunque no de perfecto corazón? Es decir, no con motivaciones correctas, ¿verdad? Ahora, ¿qué era lo que pasaba con Amasías? Amasías era un rey que tuvo un padre que conocía a Dios. Porque ese padre, creo que, a ver, está en el versículo anterior, el padre de él es Joás de Judá. Joás reestructura toda la parte del culto. Joás saca a Israel de un momento de oscuridad espiritual y restablece el culto a Jehová Dios. Y fue un hombre que dice que hizo lo recto y que Dios se agradó de él. Claro, su hijo, nadie nace cristiano, su hijo nació viendo a su papá hacer el ministerio. Así que su hijo empezó a hacer el ministerio, pero no de correcto corazón. ¿Sabe por qué? Porque Amasías no conocía a Dios. Su papá Amasías no. Ay, ¿por qué usted dice, pastor? Sencillo. Mire por favor los versículos. Mire por favor los versículos 14 y 15 de ese mismo pasaje. Volviendo luego Amasías de matar a los edomitas, trajo también consigo los dioses de los hijos de Seir y los puso delante de sí por dioses y los adoró y les quemó incienso. Por esto se encendió la ira de Jehová contra Amasías y envió a un profeta que le dijo: ¿por qué has buscado los dioses de otra nación que no libraron a su pueblo de tus manos? Ven, Amasías no conocía a Dios. Él restauró el culto a Jehová, pero asimismo se trajo a los dioses de otra nación, los puso delante de él, los adoró y les quemó incienso. Él tenía un corazón que no estaba con Dios. Y si ustedes leen los versículos más adelante, dice el versículo 19: vino un profeta y le dijo: tú dices, he aquí he derrotado a los de Edom, y tu corazón se ha enaltecido, Amasías, para gloriarte. Quédate pues ahora mejor en tu casa, para que provocarás un mal mayor que caiga sobre ti y sobre toda Judá. Mas Amasías no quiso oír al profeta, porque era la voluntad de Dios que lo quería entregar en manos de sus enemigos, por cuanto había buscado los dioses de Edom. Ese era Amasías, alguien que no conocía a Dios, que hizo buenas obras, pero como no conocía a Dios, sus obras venían de un corazón incorrecto. Porque las buenas obras de alguien que no conoce a Dios vienen con motivaciones que son igualmente perversas que el corazón. ¿Soy claro? Es decir, como vienen de un corazón pervertido, como vienen de un corazón malo, las buenas obras nacen con motivaciones perversas, con motivaciones de gloria personal, y esas buenas obras suben delante de Dios como olor fétido. Así que las buenas obras se constituyen en un incremento más de pecado que pesa sobre su condenación. ¿Saben qué? Me invitaron hace poco a predicar a una fundación donde el 80% no era cristiano. ¿Usted sabe qué es lo duro predicarle a una fundación donde la gente cree que es salva porque hace buenas obras, porque protege a la gente, porque hace buenas cosas? Y la gente dice: pues si Dios existe, pues nosotros ya tenemos que tener un lugarcito ahí, porque con esta labor que hacemos. ¿Cómo haces tú para explicarle a la gente
que está haciendo una buena labor, porque es una muy buena labor, y tú no les puedes decir, es que eso, que dejen de hacer eso, que eso. No, porque eso que ellos hacen bendice a la gente. Eso que ellos hacen ayuda a la gente. ¿Cómo decirles a ustedes que lo que ellos hacen ayuda a las personas y las personas van a estar agradecidas y que realmente este mundo caído y de pecado necesita gente como ellos que haga las cosas que ellos hacen, pero que lo que ellos hacen no es agradable delante de Dios y no aplica para salvación? ¿Qué dilema, sí o no? ¿Cómo explicarles a ellos eso? Pues bien, esa es la verdad que hay que explicar. Es que las buenas obras pueden ser muy valiosas aquí para muchas personas, pero delante de Dios llegan a ser como un trapo de inmundicia cuando Cristo no gobierna el corazón. Oh, mis hermanos, ese es el peligro del moralismo, porque el moralista es el que cree que es salvo porque es muy bueno. Y hay gente, escuche lo que le voy a decir. Yo conozco muchachas que han llegado, pastores, que me enamoré de un pelado, pastor. Ay, ese pelado, ¿y qué es lo que te gusta de ese muchacho? Porque no es ni creyente, no es de la universidad, pero es juicioso. Estudia juicioso, estudia más que los cristianos. En la casa usted viera, es un juicio, con la mamá es un juicio. ¿Cómo me trata a mí? Oiga, pastor, es que no le hace falta sino Cristo. La frase, ¿no? No le hace, yo lo convierto, pastor. Y la gente normalmente que se cree tan buena, qué difícil es que crean en Cristo, porque ellos sienten que no tienen necesidad, porque son muy buenos. ¿Recuerdan el joven bueno? Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Por qué me llamas bueno? Si bueno no hay ni a uno. Cumple los mandamientos, ya los cumplo todos. Entonces ve y vende todo lo que tiene y dalo a los pobres y sígueme. No, no puedo. Dice que el joven se fue triste y Jesús lo amó, pero se fue condenado y triste. Jesús le dijo a ese joven que se creía muy bueno, porque mire, a uno los va a condenar su maldad, a otros los va a condenar su bondad. Sí, de ser tan bueno, creerse tan bueno. Jesús le dijo a ese joven, no tienes el amor suficiente por Dios para ser capaz de vender tu dinero y demostrar que amas a Dios sobre todas las cosas. Por eso no te puedes salvar por las obras, porque te falta el amor. Ya hiciste todo, pero te falta el amor tan grande que seas capaz de entregar tu riqueza por Dios. El camino de las obras es infructuoso. Nadie en este mundo podrá salvarse por buenas obras. Por eso el único camino es la gracia. El único camino es la gracia. No hay otro camino sino tirarnos en la gracia y decir, no puedo, Señor, no soy digno ni siquiera que entres en mi casa. Me tiro en tu gracia, me deposito en su gracia. Sálvame, Cristo, porque yo no puedo. Ahora, ¿dónde quedan las buenas obras entonces del creyente? Porque uno puede decir, entonces no hay que hacer obras, pastor, ya vivo relajado. No. Pablo, gracias a Dios, termina el texto diciendo, versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ella. Es decir, ahora que usted está en Cristo, que su corazón ha sido cambiado, que sus motivaciones han sido cambiadas, ahora las buenas obras se aplican. ¿Para qué? Para la recompensa que Dios te va a dar en el cielo. Ahora las buenas obras se aplican. Haz buenas obras. Fuimos creados en Cristo Jesús, fueron preparadas buenas obras para nosotros, para que caminemos en ella. Jesús dijo, para que los hombres vean sus buenas obras y glorifiquen a Dios. Así que, hermanos, ahora podemos hacer buenas obras porque nuestro corazón ha sido cambiado y las obras que hacemos deben glorificar a Dios, para que los hombres vean las buenas obras y glorifiquen a Dios y digan, wow, tremendo este creyente. Pero es allí donde tenemos que evaluar nuestro corazón, porque muchas veces nuestro propio corazón nos engaña y hacemos buenas cosas con las motivaciones más incorrectas. Me gustó una frase que les mandé al WhatsApp, que dice, con este versículo del rey Amasías, que dice, puedes entregarle tus manos a Dios sin entregarle tu corazón, pero nunca podrás entregarle a Dios tu corazón sin entregarle también tus manos, porque cuando tú rindes tu vida a Cristo, tú quieres vivir para Él y que tu vida sea
de honra y de gloria. Y que tus obras, lo que haces, tú quieres servirle, tú quieres dedicarte, tú quieres decirle: Señor, aquí estoy, quiero que la gente conozca a Cristo, quiero servirte, quiero entregarte mi vida, ahora vivo para ti. Primero fe, y la fe produce buenas obras, porque las obras en el creyente son una evidencia de su fe, lo dice Santiago, ¿no? Las obras muestran la fe, lo genuino de nuestra fe. Jesús dijo: por sus frutos los conoceréis. Pues nuestras obras honran ahora a Dios, porque salen de un corazón que ha sido cambiado y que ha sido transformado en sus motivaciones más profundas. Conclusión, hermanos, definitivamente Dios dio los 1000 pasos. Había 1000 pasos que nos separaban entre Dios y nosotros. Dios los dio todos. Escuche, Él nos eligió por gracia, dice Efesios capítulo 6, desde antes de la fundación del mundo. Capítulo 1, versículo 6. Él nos escogió en Cristo desde antes de la fundación del mundo para la alabanza de su gracia. Ojo, después de eso, de tener un plan de salvación en la eternidad, Jesucristo se hizo hombre, se encarnó y fue a una cruz a pagar el precio que Él no necesitaba pagar. Pero Él lo pagó por amor, porque había un plan del Padre. Y Él pagó el precio por amor, un precio que no necesitaba pagar. Después de eso vino y nos dio la fe para creer, porque no es de nosotros, sino es que un don de Dios. Y nos atrajo hacia Él con cuerdas de amor, como dice la Escritura. No solo murió en la cruz, luego vino y nos buscó y nos atrajo hacia la cruz, hacia la redención. Pero no solo eso, nos introdujo en Cristo para bendecirnos con toda clase de bendición espiritual. Usted y yo debemos sentirnos tan amados. Usted y yo debemos sentirnos tan amados por Dios, porque su amor y su gracia no empezaron cuando usted se convirtió. Su amor y su gracia por usted, el amor que Dios le tiene por usted, el amor que Dios me tiene a mí, empezó antes de la fundación del mundo. Dios le dijo a Jeremías: con amor eterno te he amado, amor eterno, antes de que nacieras, antes de crearte, antes de fundar todas las cosas, te escogí, pensé en ti, te tenía para mí, eres mi mayor tesoro, Jeremías. Es la gracia que inició desde la eternidad pasada, antes de la fundación del mundo. Es la gracia que está ahora presente con nosotros en nuestro caminar, que nos guarda y nos protege. Pero es la gracia que nos llevará a la eternidad del Padre. Gracia que tendremos por los siglos de los siglos. Hermanos, si Dios nos amó cuando éramos pecadores, dice el apóstol Pablo, cuánto más ahora que hemos sido perdonados. Dios nos ama, nos amará y nos seguirá amando, porque su amor no depende de lo que hagamos. Su amor depende que estamos en Cristo, en el amado. Eso es solo gracia. Y eso es lo que hace que gritemos: solo a Dios sea toda la gloria.